La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al maestro Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de enlace con la sociedad civil de la campaña de Ricardo Anaya, que nos tome la llamada, que podamos platicar con él en relación a su visita a Torreón para conocer las propuestas de Renacer Lagunero, que ellos pusieron en la mesa y las pusieron al alcance de todos los candidatos y la intención es que estas propuestas pues sean escuchadas y atendidas en función de las necesidades de nuestra comarca lagunera. Gracias por estar con nosotros y por platicarnos cuál fue la experiencia de conocer el proyecto Fénix de Renacer Lagunero. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, con mucho gusto. Pues primero que nada, déjenme felicitarlos a todos porque ayer fue un día muy importante para la laguna. Muchas gracias. y la verdad, con ese mismo ánimo que se vio en el estadio el jueves y en la cancha ayer, también me encuentro, a grupos de la sociedad civil, a representantes de grupos empresariales y de grupos de sociedad civil que trabajan diversos temas ambientales, la tragedia de los familiares de las víctimas de los desaparecidos, en fin, grupos que han estado en diversos temas de derechos humanos y de desarrollo, que se juntaron y crearon esta agenda el año pasado para la comarca lagunera, para la región, muy desde la sociedad civil, en un proceso muy plural, y que realmente muestran una madurez, y una capacidad propositiva que es muy muy interesante y que valía mucho la pena escucharlos. Yo fui con mucho gusto porque mi función justamente es esta, es acercar las propuestas de la sociedad civil a la plataforma del frente. Nosotros proponemos un gobierno de coalición, un cambio de régimen donde la sociedad civil tenga un lugar especial y por supuesto estos procesos ciudadanos en el norte del país pues realmente tienen mucho que aportar al cambio de México, que nuestro país mejore, que haya desarrollo y también, como se ve ayer un poco más noche, Ricardo Anaya es quien puede realmente tener condiciones y conocimiento para enfrentar el reto, de la relación con los Estados Unidos y de nuevos caminos para el desarrollo de nuestro país. Muy importante su visita porque en un momento donde se está cuestionando realmente cuál es el fin y el fondo de la participación ciudadana por parte de uno de los candidatos, creo que se hace imprescindible que las voces de quienes están integrados en las asociaciones puedan ser escuchadas por quienes tienen que ser escuchadas para que se puedan integrar sus inquietudes. ¿Qué de lo que escuchó, qué de lo que le compartieron, con qué se queda? ¿Cuál es la parte medular de esta propuesta del proyecto Fénix? Yo creo que, hay muchos aspectos. La verdad es que es una agenda muy amplia. El proyecto Fénix básicamente está concentrado como en los más proyectos de inversión para el desarrollo económico, que creo que son muy, muy importantes. Pero la agenda en su conjunto, el libro completo, ofrece un panorama muy general también sobre aspectos para lo social y para lo ambiental, y yo creo que vale la pena tenerlo así. Pero si quiere que lo resuman unas cuantas cosas, más allá de cada uno de los proyectos o cada una de las propuestas, yo me quedo justamente con eso, con que para que haya desarrollo en nuestro país y en específico en la laguna, es muy importante que los actores de la sociedad civil puedan participar, que los grupos que van más allá de los partidos, que la gente que produce, que la gente que está trabajando por los demás, que la gente que está proponiendo y estudiando temas específicos en torno a los temas del agua o en torno a los temas de seguridad o en torno a los temas de la movilidad, pueda ser escuchada seriamente por las autoridades. Yo creo que ese es el punto central, porque de esa manera se detonan ya los procesos, las formas en que cada una de estas aspectos, cada una de estas propuestas, cada una de estas dimensiones del desarrollo económico, de mejor medio ambiente para todos, de mayor seguridad para enfrentar la violencia, pueden ir dando resultados. Lo resumo así, que la gente tenga formas de participación efectivas, que no se pueda gobernar sin la sociedad, y entonces este tipo de propuestas, pueden tener mucho mayor peso y pueden hacerse realidad en gobiernos que realmente asuman a la sociedad como un actor y no solamente como un votante o mucho menos como un pueblo que debe aplaudir como uno de los candidatos lo quiere.
Uh-huh. Luego, a la distancia y conociendo pues algunas de las propuestas que están integradas, fortalecer por supuesto a la comarca lagunera desde los diferentes ámbitos, pero se propone igual la construcción de un hospital de alta especialidad en La Laguna, que un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, que un estudio y proyección estadística, econométrica, urbanística, territorial, poblacional y socioeconómica de lo que significa pues esta petición para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Agrario de elaborar este estudio de tal suerte que se puedan diseñar las políticas que realmente necesitamos. Y entonces la cuestión está en que pareciera una carta a Santa Claus, y eso es lo que preocupa, que muchas de las veces se hacen peticiones en el ideal y no en la realidad. Bueno, yo creo que tener un buen diagnóstico y propuestas fundamentadas en diferentes aspectos puede ayudar, siempre y cuando encontremos un principio ordenador. Y a mí me dio gusto entender que hay dos aspectos que se colocan aquí como principio ordenador. Uno que para ustedes es como evidente, pero que no ha sido así, no funciona así. La realidad es que se entienda que estamos hablando de una región. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando y de una región compleja porque está formada por varios municipios en 2 estados, ¿no? Exacto, o sea, exacto. 3 ciudades, 2 estados, 7 municipios en la zona conurbada, pero en realidad toda la comarca son más municipios, tanto en Durango como en Coahuila. Ese dato que para los laguneros es como lo obvio, lo evidente, no funciona así en las políticas públicas. Me platicaban tragedias como taxis que no cruzan una a otra, o que no pueden recoger en cualquiera de las 2 zonas, o puentes que tardaron varios años en conectar las dos, ¿no? Sí. Entre los 2 estados, que hoy lo vemos como, no sé cómo decirlo, que para ustedes, por un lado, la realidad de la laguna es evidente, y que la tragedia de que no funcione así ya es como endémica, pero que se tiene que romper. Entonces hay que encontrar ahí un mecanismo, digamos, administrativo, que no se, digamos, una de las soluciones que se planteó históricamente es que hubiera otro estado, pero eso puede ser un camino muy tortuoso y que no sabemos a dónde llevaría, digamos, y todos los obstáculos que había que enfrentar, cuando el problema es mucho más sencillo. El asunto es que el gobierno, más bien que los gobiernos estatales, en este caso de Coahuila y de Durango, que los gobiernos municipales de Gómez Palacio, de Lerdo, de Torreón, no puedan decidir las cosas aisladamente, simplemente que no puedan. Es decir, que forzosamente tengan que tener un mecanismo de coordinación al servicio de la ciudadanía, al servicio del desarrollo económico y social de toda la región. Y eso requiere entonces un mecanismo, por un lado administrativo, con participación del gobierno federal, y por eso era importante para nosotros en la campaña de Anaya comprender bien esta dinámica, y por el otro, que participe la sociedad civil, para que no dependa de partidos, es decir, para que no sea que la diferencia de partidos, que puede ser hasta buena, en fin, lo que decida la gente, no sea un obstáculo que afecte la vida de las personas y que haya diferentes condiciones de vida. A partir de ahí yo creo que se puede generar un dinamismo de crecimiento económico, en fin, de generación de reserva de territorio, para discutir el asunto de si el aeropuerto, si el hospital de especialidades, una serie de aspectos de comunicaciones y demás, así como de inversiones, de atracción de cierto tipo de inversiones. Se hablaba de también poder atraer inversiones más modernas, no solo las actuales, tipo la automotriz, en fin, eso lo tiene que definir el mercado. Lo que hay que dar es condiciones para que esto suceda. Y sobre todo, en este caso, es muy evidente que lo que se trata es de romper los obstáculos generados políticamente, arbitrariamente, diría yo, por unas fronteras que solo existen en los mapas, en las divisiones territoriales, y por supuesto que son reales cuando se toman decisiones políticas sin considerar la realidad territorial, en este caso de la laguna. Entonces, yo sí creo que ya hay un principio ordenador, y combinado con lo que yo decía, de que se requiere la participación de la sociedad civil, evidentemente regional, es decir, que además tiene vecinos, familiares, que algunos han vivido dos lados, que algunos viven en un lado y trabajan en el otro, en fin, evidentemente la vivencia que tiene un solo equipo de fútbol
Todo esto explica muy bien, digamos, que la gente puede también, o sea, la sociedad civil organizada con sus propuestas, las organizaciones empresariales, sociales, de derechos humanos, el medio ambiente, los académicos pueden tener, digamos, camino para que en varios años, en un proceso gradual, la laguna tenga las condiciones de desarrollo que se merece, sin depender de decisiones políticas tomadas en otras ciudades como Saltillo y Durango, y por supuesto tampoco en la Ciudad de México. Claro. Pero con esta visión regional y con esta visión que se conoce como gobernanza democrática, una democracia participativa, donde la sociedad civil tenga voz, y no solo un voto cada 3 años o cada 6 años. Ajá, sí, ciertamente tenemos una desventaja grande. Si bien somos una comarca muy rica en muchos aspectos, pues no somos capital de estado. Entonces, ni del lado de Coahuila ni del lado de Durango. Y eso ha sido determinante en muchas ocasiones. Yo nada más quisiera saber, ¿qué se hace con esta interacción que se tienen con los organismos de la sociedad civil, con esta serie de peticiones y de visiones que formula la sociedad civil? ¿Qué se hace en un equipo de campaña con todas estas propuestas y con este tiempo que se le dedica a escuchar? Se consideran y se incluyen en la plataforma de gobierno, en el por lo menos las propuestas centrales. Yo me quedo como con propuesta central un mecanismo de coordinación para el desarrollo regional que tenga un efecto, digamos, sobre las políticas públicas y que obligue a que se rompa el monopolio de las decisiones y del control presupuestal en las capitales y que se le dé a cada región su peso. Esta propuesta, digamos, que ya estoy medio redactando ahorita el vuelo, pero digamos, mecanismos administrativos para la coordinación en regiones y en particular en la laguna, se coloca en la plataforma de gobierno, y hay un compromiso que una vez que parte la elección, en caso de ganar Ricardo Anaya, como esperamos que así suceda y como esperamos que la sociedad civil comprenda que es el escenario que más conviene para avanzar en este sentido, avanzar hacia el futuro, enfrentar los retos, bueno, en el norte es clarísimo, después de lo que vimos ayer en el debate, se tome una mesa de trabajo en la etapa de transición con el equipo de transición y con los responsables de las políticas para afinar cuáles serían los primeros pasos, cuáles serían las decisiones de cambio que hay que tomar, en dónde están esas decisiones de cambio, si tienen que ver con políticas del Ejecutivo, que tiene que ver con leyes. En este caso pienso que se pueden tomar de inicio en decisiones del Poder Ejecutivo de cómo enfrentar el asunto de la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional, intergubernamental para la región, para la laguna, y ya en la etapa de transición entonces fijar cómo se colocaría eso en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales, en el gran proyecto de infraestructura que propone Ricardo Anaya para colocarnos, digamos, en el reto de lo que es el desarrollo económico de nuestro país de cara al futuro, y ahí pues entonces iniciar el proceso de las decisiones presupuestales y en general de los programas, por ejemplo en la salud, etcétera, a ver si este hospital es la solución. Suena lógico, digamos, dado el peso poblacional, y entonces cuando podría haber esta condición, en fin, ya entra ahí. Y un tercer aspecto que creo que es muy importante, no es solo que quede, digamos, plasmado en un plan nacional de desarrollo o en algunos planes sectoriales, sino que haya un mecanismo de seguimiento. Nosotros nos estamos proponiendo que la gobernanza democrática, que la democracia participativa incluye también entonces un mecanismo de seguimiento con participación de la sociedad civil, para que no quede nada más en promedio, para que no quede nada más escrito en el plan nacional de desarrollo, pero en un papel, sino que pueda haber seguimiento a los avances, incluso a los obstáculos si se llegaran a presentar, para ir tomando soluciones e, insisto, junto con la representación de la sociedad civil. Bien. Para que no sea solo el Congreso, que por supuesto es la instancia institucional de las decisiones, por ejemplo en el caso del presupuesto o en el caso de leyes, sino que también haya instancias de participación de sociedad civil para que estas propuestas, estos planes sí se lleven a la práctica. Bien. Esa es un poco la idea de cómo en la campaña de Anaya, entendiendo que nosotros tenemos un compromiso con la democracia participativa, con la gobernanza democrática, con que la sociedad civil tenga un peso en el ejercicio del gobierno, que no se pueda gobernar sin la gente, digamos, sería uno de los aspectos
fundamentales del cambio de régimen que propone el Frente y Ricardo Anaya. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y que nos haya ofrecido esta crónica de lo que fue el encuentro con Renacer Lagunero y con lo que se quedan ustedes como equipo de campaña de Ricardo Anaya. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego, buen día.